Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, amada familia? Saben que hoy es un día en que estamos cercanos a una fecha especial en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que nosotros vamos a ir viendo a través de lo que vamos a ir conversando un poquito con Iván es a ver si realmente el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vos, Iván, qué decís? Bueno, muy buenas noches a todos porque estamos en este tiempo de Navidad y seguramente que hay interrogantes, hay cosas que se están preguntando y esto que vos decías, Ethel, de si es una fecha exacta o no el 25 de diciembre. Sabemos que muchos estudiosos y gente que ha estado un poco involucrada en la investigación se dice que no es la fecha exacta, pero nosotros hoy queremos aprovechar que esto existe para darlo a conocer a Jesús. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de aquel que nos ofreció salvación. Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de este tiempo que vamos a tener, de esta introducción que hoy estamos haciendo para todos ustedes, porque necesitamos conocer exactamente el significado de lo que es Navidad. Y temporalmente significa, y en el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de fiesta, este tiempo de acontecimiento importante para la familia, queremos decirle que realmente el tiempo de Navidad y lo que estamos festejando un 25 de diciembre no es una fecha exacta. Lo que sí podemos decir que marcó un precedente, marcó un hito en la historia, porque en todo relato, en toda investigación histórica aparecen dos letras que nos significan algo. ¿Y eso qué es, Tel? Es AC, que es antes de Cristo y después de Cristo. Marcó en la historia algo muy especial porque desde ahí se marca la historia, desde antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es fundamental para que todos empecemos a ver y a visualizar que el nacimiento de Jesús tiene y marca todo lo que hoy nosotros vivimos. Todos los historiadores usan estas siglas AC, DC, porque fue un acontecimiento importante y es por eso que hoy necesitamos darle el verdadero significado a lo que es Navidad. Y para esto necesitamos referenciarlo a lo que el profeta Isaías había dicho en un momento ya profético. Y decía allí Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí nos vamos a ir explayando porque esto fue proféticamente por muchos años atrás, antes de Jesús, antes de Cristo, y eso es lo que hoy estamos tratando de hacer conocer a todos ustedes el significado de lo que es la Navidad. Vos fijate, Iván, que cuando acontece este momento tan especial del anuncio del ángel a María, estaban muchas jóvenes, preparando a muchas jóvenes vírgenes para que alguna de ellas iba a ser elegida, pero no era lo que Dios pensaba, ¿sí? Dios tenía designada a una mujer específica y a un hombre específico. Y ahí lo vamos a ver relatado en el libro de Lucas 1:26. Y dice Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Especial momento en que ella recibe esta visita, ¿sí? Por supuesto fue algo sobrenatural. Ella no sabía, ella se estaba guardando para su esposo, pero no tenía idea que iba a ser la elegida
por Dios. Ella, el ángel es enviado, el ángel Gabriel, el mensajero, es enviado como que hubiese sido con un GPS, a tal lugar, a tal ciudad, a tal casa, y donde está esa mujer, esa virgen llamada María. Luego vamos a seguir viendo más adelante. ¿Querés leer? Sí, seguimos con el relato de Lucas 1 y estamos allí en el versículo 29. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Qué importante esta parte que vamos a ir visualizando a través de este relato, porque era el llamado a esta mujer, a esta virgen, a ser el depósito de la gloria de Dios, porque era algo tan sorprendente lo que iba a acontecer, porque una virgen quedaría embarazada sin intervención humana, era una intervención divina. Y esto es lo glorioso, porque era la manera de que legalmente el Hijo de Dios apareciera a esta tierra siendo hombre. Y fíjense lo importante de esto, es el de que cuando Dios le hace este anuncio a través del ángel, le hace conocer algo importante que iba a ser la manera de concebir. Ella le dice: pero yo no he conocido varón, ¿cómo voy a estar embarazada si no conozco varón? Pero allí es donde Dios le hace conocer que su sombra estaría sobre ella, y todo esto que está el relato. El asunto es que esta legalidad que tiene que darse para que Jesús naciera era que a través de un nacimiento virginal pudiera entrar a ser humano. Pero también, al no tener intervención humana, no viene con herencia del pecado, que en este caso nosotros venimos trayendo desde Adán, porque Adán pecó, y ese Adán es el que hoy nos ha, en alguna manera y entre comillas, nos perjudicó porque desobedeció a Dios. En cambio, cuando se da esto del nacimiento de Jesús, se da a través de una virgen y a través de que no había pecado, porque era engendrada, era concebido todo a través del poder de Dios, del Espíritu Santo. Ahí en el 32 le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá vemos que se está cumpliendo lo tan esperado por el pueblo de Israel durante tanto tiempo, porque Iván, nosotros estamos viendo más abajo, vamos a ver que estas promesas estaban dichas por los profetas, y cuando vayamos leyendo otros pasajes vamos a ver que ese día preciso en que el ángel visita a María es cuando se comienza a cumplir esa promesa añorada, esperada de aquellos judíos, de aquellos del pueblo de Dios que fueron muriendo, pero dice que saludaron las promesas de Dios. Y siguiendo con el relato, aquí ya en estos versículos después del 33, empieza esto que ya habíamos adelantado, de que la pregunta que le hacía María y todo esto sorprendente, donde dice María al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo acontecerá si yo no conozco varón? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y acá debemos notar esto que el ángel transmite: el santo ser. O sea, se da esta connotación que decíamos de nacer de virgen y de ser concebida por el Espíritu Santo. Le daba eso que hoy nosotros podemos decir, y lo declararon mucho tiempo después, que Jesús era sin pecado.
porque no heredó pecado de Adán, sino que realmente heredó lo que era la gloria de Dios por esa sombra que se posó y cubrió a María en ese momento. Y esto es algo importante de saber, porque sabemos que ahí se da esta connotación de que él no tuvo pecado ni siquiera en su nacimiento y bueno, toda su trayectoria. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? De esta manera lo podemos describir con esta concepción que tuvo María. Y también importante poder resaltar que ella, imagínate vos, en esa época, en ese tiempo, y pasa hoy en día, si te viene un ángel y visita y dice, vas a quedar embarazada, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón. ¿Qué pasaba? Ellos ya estaban comprometidos. Cuando habla de que estaba desposada, ¿sí?, con José, ahí está diciendo, porque habían 3 etapas en la costumbre del pueblo de Israel, que era, primero sería en la pareja, primero La decisión de ellos. Bueno, cuando ellos decidían ya ponerse de novios, se juntaban las 2 familias y se anunciaba ese noviazgo. Luego, y la segunda etapa es cuando ya lo salían a dar en público, donde hacían la fiesta de compromiso, como algunos tienen la costumbre de que se comprometen, se juntan las familias, se dicen las condiciones de todo lo que se va a dar y luego se hace esta parte pública donde se da el anuncio. Pero ahí, en ese compromiso, que era el desposorio, también podría llegar a haber un divorcio, ¿sí? Solamente era por muerte de alguno de los dos. O por infidelidad. Por una infidelidad. Algo muy importante que lo vamos a ver un poquito más abajo de lo que le pasa a José. Porque pongámonos a pensar, José tiene a su novia ya compromiso para casarse y de repente él ve que ella le empieza a crecer su pancita y ella sin duda le contó la visita de ese ángel, pero él nunca había sido visitado por un ángel, no era algo de costumbre, ¿sí? De que, bueno, hoy el ángel vino, me dijo tal cosa, no. Fue por eso María tuvo ese temor, en ese momento quedó como espantada por esa visión de ver al ángel, ¿sí? Pero hay algo muy importante cuando el ángel Gabriel le dice, no temas, María, ¿sí? Y vamos a ver después que también cuando aparece a José le pasa lo mismo, porque todo lo que es sobrenatural uno no lo toma livianamente, ¿sí? Lo que es sobrenatural es un impacto para el ser humano. Bueno, ahí en Mateo 1, en el versículo 18, cuenta todo lo que fue el nacimiento de Jesús y allí hace referencia a que María, que estaba desposada con José, antes que se juntasen, antes que intimasen, porque ellos todavía no habían intimado, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y acá José, que era el marido, porque así lo dice el relato, era un hombre justo, era algo que necesitamos hacer notar, un hombre justo, y dice que frente a esta noticia, frente a este acontecimiento que le cayó de sorpresa, no quería infamarla. Entonces decidió en su corazón, en su decisión, quiso dejarla secretamente. Claro, en ese momento, ¿qué pasaba? Si el esposo, que todavía aún no se juntaban, no se unían en casamiento, que era la tercera etapa, encontraba una infidelidad, tenía que hacerlo público. Y al hacerlo público, ellos tenían la ley donde decía que a María o a la Virgen, a esta mujer que todavía no contraía matrimonio, no intimaba con su esposo, la tenían que lapidar, ¿sí? Así era la ley en ese momento. Claro, la apedreaban hasta morir. Todo el pueblo participaba de esto, ¿sí? Todo el pueblo participaba lapidándola. Entonces, por eso,
José era un joven también justo, porque se cree que María tenía más o menos 15 años. Claro, los historiadores, los que han podido hacer un análisis en profundidad, calculan más o menos 15, 16 años la edad de María. Así que José mucho mayor tampoco era, pero él decide dejarla secretamente, como acá no pasó nada y que él no la tenga que denunciar ni difamar. Entonces cuando viene esto, que él decide, él toma esa decisión, el relato bíblico en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, o sea, ya lo tenía pensado, acontece algo importante para la vida de José. Un ángel del Señor le aparece allí en el sueño de la noche y le transmite un mensaje. Le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué importante es que lo que vivió, la experiencia dolorosa en un principio, porque se sintió defraudado, quizás se sintió engañado, pero allí, como Dios sabe todas las cosas y esto no puede quedar inconcluso, esto no puede dejarse a la deriva, sino que Jesús, que estaba ya engendrado en María, iba a tener la posibilidad de no tener un padre terrenal. Y este José, como era, fíjese que es justo, y generalmente las personas que son justas saben proceder, saben cómo hacer las cosas. Y no fue el caso de José, porque él, para no hacer un problema, porque seguramente el amor que él tenía hacia María era muy sincero, era muy real. Vos fíjate qué carácter tenía José, porque si hubiese sido una persona impulsiva, ¿qué hace? Lo primero que sale es gritando a los cuatro vientos que su novia, su esposa, su futura esposa, lo había engañado, pero él tenía un temple especial, ¿sí? Yo creo que también por eso fue elegido por Dios, porque era una persona, y la persona indicada para ser el padre legal de Jesús en la tierra. Y ahí cuando leemos un poquito más abajo lo que el ángel le va diciendo, en el 22, le dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, ¿qué dice? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa promesa, esa palabra profética la había dicho el profeta Isaías. Eso lo van a encontrar en Isaías 7:14. O sea, que José, María y todo el pueblo sabía que en algún momento de la historia iba a nacer un Salvador para ellos, que iba a ser concebido de una virgen. No sabían cómo iba a ser. No, era algo que desconocían, pero como Dios no es un Dios improvisado, no es como nosotros que muchas veces estamos a último momento diseñando las cosas, pero Dios ya lo tenía estipulado, estaba establecido por mucho tiempo antes, y esto confirma lo que el profeta pudo decir en ese momento cuando el ángel está anunciando que no tenga miedo, que la reciba a María como su esposa, porque iba a tener una tarea importante de que ese niño iba a crecer en la legalidad de una familia. Bien, en el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado. Algo importante para destacar, que José fue obediente también. Hizo todo como el ángel le mandó, el ángel que fue enviado por el Señor, ¿sí? Y recibió a su mujer. O sea, que ahí se casaron. Ahí fue ya el casamiento, el matrimonio legalizado, y se unieron para vivir en un mismo hogar. Pero hay algo que tenemos que aclarar, un detalle, porque el relato bíblico en el versículo 25 de lo que estamos leyendo de Mateo 1 dice, pero no la conoció hasta
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, o sea, obedeció, pero llegó en su decisión de no conocerla. Cuando la Biblia dice de no conocerla, en este caso no la conoció a María, es que no intimaron, no tuvieron relaciones. Y allí dio el tiempo necesario para que naciera Jesús, diera luz a través de María, porque allí se iba a notar, y esto es algo que tenemos que aclarar, el primogénito de María. Y de Dios, ¿qué es? Es el unigénito. Eso lo vamos a ver en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Para Dios fue el único hijo, para María fue el primero. O sea que María, luego que tuvo a Jesús, intimó con José y tuvo hijos, ¿sí? Ya dejó de ser virgen. Y eso nos da también una apertura a que muchos dicen, no, la Virgen María no tuvo más hijos, pero acá en esto se da cuenta, porque cuando se dice primogénito es el primer hijo de tantos que pueden haber, pero si no diría unigénito, no tuvo más hijos. Entonces acá vamos a dar a conocer que María tuvo más hijos, porque este es el primogénito, el primer hijo que tuvo, y luego seguramente ya cuando empezó a intimar con José, porque hasta ese momento, hasta que no naciera el niño, ellos no intimaron, porque él dio ese tiempo prudencial, porque hay un propósito. Era el Salvador del mundo, era el Santo, el Dios omnipotente que estaba en los cielos y que hizo esa manifestación para que su hijo, su único hijo, ese Dios que con amor nos amó eternamente, dio su único hijo para venir a cumplir un propósito. Luego vamos a ir viendo en el libro de Lucas, entre Mateo y Lucas, ellos contaron, no contaron cronológicamente, ¿sí? Entonces tenemos que tomar parte de Mateo, parte de Lucas. Mateo era apóstol de Jesucristo, sin embargo Lucas no. ¿Lucas qué era? Lucas era un médico, y que seguramente, y por lo que los historiadores iban haciendo un poco el cálculo de cómo fue, él fue uno de los que estuvo investigando muy directamente, que incluso hay detalles que dice Lucas que no lo dice Mateo, pero porque él indagó personalmente y a tanta gente que entrevistó, de allí pudo sacar muchos detalles que de repente Mateo no nos dice. Claro, Lucas fue un historiador y se cree que Lucas se entrevistó directamente con María y a ella le preguntó cosas, algunos puntos que no salen en otro lugar, como vos decías, Iván. Entonces vamos a ver en Lucas 2, desde el 1, que dice: Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, la provincia es Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, otra provincia, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, también lo aclara Lucas, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto por lo general siempre en los actos navideños, bueno, este año no se pudo realizar, por lo que todos sabemos. En los actos navideños lo podemos ir viendo todo lo que aconteció, y es hermoso poder ponerlo en escena, lo que nosotros leemos acá. Claro.
Y bueno, generalmente, y esto es lo que queremos también dar a conocer, en los actos navideños que comúnmente y normalmente se hacen en las iglesias, es expresar esto que es de vital importancia conocer. O sea, los trasfondos de cómo fue el nacimiento, qué cosas acontecieron. Y de aquí se desprenden muchas teorías, muchas interpretaciones, que Jesús nació en el pesebre porque era humilde. Se puede tomar esa connotación, pero en realidad lo que en el relato bíblico dice que no había lugar, estaba sobrepoblada esa ciudad de Belén, porque muchos venían de muchos lados y la capacidad hotelera del momento estaba colapsada. Nos imaginamos nosotros, hablábamos un poco con Iván, cuántos días pudo haber llevado ese censo, porque no se contaba como ahora la tecnología que vos, si haces un censo ya tenés todo escrito ahí, uno directamente pasa un documento y suficiente. Allá era, en esa época era totalmente diferente, entonces al estar tantos días allí se cumple el día del alumbramiento, pero esto fue, como uno dice, no fue casualidad, sino fue causalidad, lo que Dios provocó que este gobernador hiciera un censo, porque si no Jesús hubiese tenido que nacer en Nazaret. En Nazaret. ¿Y qué pasa? No se hubiese cumplido lo que decía el profeta, que iba a nacer en Belén. Claro, y esto que generalmente estamos leyendo dentro de los relatos, de que pertenecía a la familia de David, y todo esto tiene que ver porque hay un diseño ya atravesado y planificado por Dios, que el rey, el salvador del mundo, tenía que venir de esa dinastía, vamos a decir así, de que David representaba, porque todo esto ya estaba escrito, muchos profetas estuvieron anunciando esto, y como decíamos anteriormente, se tenía que dar que él tenía que nacer en Belén, no podía nacer en otro lado. Entonces Dios busca y genera circunstancias fuera y extra de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Todo esto tiene que ver porque Dios es un Dios que va planificando, y lo que Él dice se cumple. Ellos vivían allí en Nazaret, tenían que hacer un trayecto hacia Belén, y todo eso significaba tiempo, significaba momentos que ya estaban cronometrados por Dios, para que en ese instante que estaban llegando ahí a Belén, que se estaba dando toda esta connotación, tenía que nacer el Salvador. Qué momento maravilloso en que se dio esto. Estaba José, estaba María, estaban solitos ahí en ese pesebre que fue el único lugar donde encontraron, y es el acontecimiento histórico para todo el mundo, ¿sí? Vamos a ver que en medio de todo esto, cómo los demás se iban a enterar. No había celulares, no había forma de decir ya nació Jesús, pero pasaron cosas sobrenaturales. Dios envía a un lugar en el campo donde estaban los pastores apacentando sus ovejas, y le envía un ángel para que les dé un anuncio. Claro, Lucas 2, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 8 al 20, allí está todo ese trasfondo de los pastores, ellos que fueron y recibieron esa información tan vital. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. He aquí, se les presentó un ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Acá algo otra vez para denotar, ¿no? Que ellos tuvieron gran temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque era algo sobrenatural. Estaban en medio del campo, solamente alumbrado por las estrellas, y de repente aparece un ángel. Imagínense lo que habrá sido eso, ganas de salir corriendo. Sí. Pero ahí el ángel inmediatamente les dice que no teman, que él les traía un mensaje
a ellos que iba a traer gran gozo. Claro, y tenemos que ver también que es nuestra esencia de ser humano, que lo desconocido nos da temor. Y las cosas de Dios muchas veces producen un cierto temor porque son experiencias que nunca le hemos vivido, que un ángel se te aparezca, que un resplandor de una estrella te guíe. Todas estas cosas de repente pueden traer ciertos temores. El anuncio mismo a María, a José, les produjo algún temor, pero es algo natural en nosotros. Lo que sí tenemos que saber y aprender a que cuando Dios hace todas estas cosas, Él nos da esa seguridad de decir, no teman, no tengan miedo. Traer tranquilidad en ese momento. Y el ángel les anuncia en el versículo 11 y les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Y qué pasó? No solo estaba el ángel, de repente dice que se llenó el cielo de una multitud de ángeles. ¿Por qué? Porque era una fiesta lo que estaba aconteciendo. No todo el mundo sabía. Belén estaba lleno. No había lugar, pero ninguno de ellos se estaba enterando de lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Fueron privilegiados en esta ocasión los pastores. Es por eso que necesitamos hoy mirar el verdadero sentido de lo que es esta fiesta. Hoy decimos feliz Navidad y damos buenos augurios, pero en realidad el fundamento de esa feliz Navidad tiene que ver, apareció el Salvador del mundo, el que nos da una oportunidad donde todo estaba perdido y hoy tenemos una esperanza nueva. Esto es la verdadera manifestación de la gracia de Dios, en que Él vino a este mundo para salvarlo. Y esto es lo que los ángeles empezaron a repetir ahí en ese momento junto a esos pastores que en un principio estaban atemorizados, pero después como que se empezaron a familiarizar con ese acontecimiento. Y dice ahí el versículo 14 que lo que estos ángeles que aparecieron repentinamente, estas huestes celestiales, dicen que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Acá vemos el propósito con que Jesús vino a esta tierra, ¿sí? Él vino con una buena voluntad hacia nosotros, ¿sí? Y trajo la paz, ¿sí? Mientras en el cielo se glorificaba a Dios, gloria a Dios en las alturas, acá en la tierra se manifestaba la paz, porque el príncipe de paz había nacido. Claro, y lo otro que es eso que dice buena voluntad para con los hombres. Es por eso que el espíritu navideño, como dicen algunos, tiene que ver con esto, que hay paz, pero hay una buena voluntad. Y fíjense que estos tiempos son de reconciliación en algunas familias, pero ¿qué nos pasa? Que hace ya un buen tiempo como que se viene distanciando lo que es Jesús a lo que es la Navidad. Y entonces vemos los reemplazos la sombra de gente que aparece como un Papá Noel, como diferentes cosas que se van dando, esto del arbolito y que empieza a empañar un poco lo que era realmente, que era el nacimiento del Salvador, era el nacimiento del que nos iba a dar una oportunidad de salvación. Y esto es lo que se está anunciando: paz en esta tierra, pero buena voluntad. Y la buena voluntad es ejercer lo que sabemos. Acá no es el hecho de que nos toman y nos manejan como títeres, como podemos decir. Hoy ejercemos la voluntad, hoy ejercemos decir, hoy perdono, hoy entrego mi carga al Señor, pero también en mi voluntad perdono a aquel que me hirió, a aquel que me agravió, a aquel que fue en contra mío. Y esto es el espíritu que da este nacimiento, el de Jesús. Y luego dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No se quedaron ahí
con esta gran noticia, sino que vamos, pasemos hacia Belén y veamos. Ellos quisieron certificar que ese anuncio que le habían hecho los ángeles era real. Entonces se levantaron y fueron a ver a Jesús. Claro, y fueron a certificar que eso que le habían anunciado estaba. Entonces ellos dicen que fueron hacia el lugar donde se le había manifestado los ángeles que le habían dicho que estaban, y dice que vinieron pues apresuradamente y casualidad encontraron, dice, a María y a José y certificaron que allí estaba el niño acostado en el pesebre. Fíjate vos que estaban solitos. Estaban solos. Ellos estaban solitos. Todavía no se sabía en el pueblo lo que estaba aconteciendo, que era algo tan importante. Y cuando ellos llegan, dice el 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Por qué? Porque los pastores no se quedaron callados. A medida que iban pasando, caminando, corriendo apresuradamente hacia el lugar, yo creo que iban anunciando. Por eso luego muchos se enteran. Exacto. Acá es donde para algunos que dicen que no hay que festejar Navidad, algunos pueden decir que es una fecha comercial, otros pueden decir es un invento pagano, en fin, hay tantas versiones, pero a lo que nosotros nos referimos y aprovechamos que esto existe, de darle a conocer realmente que la Navidad se festeja y que en realidad lo que los pastores hicieron mientras iban para encontrarse con lo que ya le habían anunciado los ángeles, seguramente iban diciendo todo esto, nació el Salvador del mundo, está en tal lugar, en fin, todas estas cosas, y al verlo allí, al niño, lo conocieron de cerca, y ellos quedaron con esa paz que fue anunciado a través de los ángeles, y como estaban maravillados de todas estas cosas, pero en esto vamos a resaltar algo que es lo que veníamos diciendo con Lucas. María dice que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, mucha de esa información que relata Lucas, seguramente María, como ella lo meditó, lo guardó en su corazón, se lo pudo contar, y es lo que hoy tenemos en los relatos. Claro, él lo puede expresar. Y cuando estuvieron allí, ese tiempo en que estuvieron manifestando la gloria de Dios, viendo el cumplimiento de la profecía dicha mucho antes, muchos años antes. Luego dice que volvieron, los pastores no volvieron tristes, sino que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, exactamente. Todo lo que los ángeles le habían dicho, el ángel, le había dicho, lo pudieron certificar. Pero luego pasa algo más adelante que lo relata Mateo. Claro, y esto generalmente cuando se hacen estas fiestas navideñas y se hace la presentación, la exposición en un acto navideño, se da todo muy por la interpretación de que los tiempos y todas estas cosas, se dan cosas seguidas, y es el relato que nos habla de los magos, de los reyes magos, los sabios del oriente que siguieron una estrella. Muchos en el pesebre que se hace en los templos, se da como que llegaron ahí en el momento, pero en realidad este suceso acontece 40 días después de que había nacido Jesús. Dice en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Ellos dónde van, Iván? ¿Dónde se dirigen? Porque ellos sabían que en Belén había nacido. ¿A dónde creen que van? Claro, y ellos... La casa del rey, claro. ¿Sí? Al Ellos, palacio. Cuando escuchan que los relatos, porque esto ya se venía diciendo proféticamente, se venía anunciando de que iba a acontecer esto, y ellos como que estaban deseosos, y la revelación de ellos, porque ellos salen en busca de ese rey,
Y automáticamente, y esto es algo también humano, que nosotros decimos, ha nacido el rey, entonces automáticamente pensamos en el palacio, en la gente de reino que está, y nunca pensamos que puede ser otro acontecimiento. Entonces, ¿qué pasó? El 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo corrió la noticia que vinieron esos magos del oriente, esos sabios del oriente, buscando al rey que había nacido? Imagínense, ¿cómo que nació un rey? Si yo soy el rey, diría Herodes. Acá no puede nacer ningún rey si no nace acá, que sea un hijo mío. Pero eso llevó a que ellos tuviesen que indagar. Claro, y ahí los reyes que llegaron ante la presencia de Herodes le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Justamente cuando Herodes se entera de este nacimiento, llama a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, a todos los que sabían acerca de las promesas, porque Herodes no sabía nada. Herodes era romano, no era del pueblo de Dios. Entonces por eso tiene que llamar a los sacerdotes, a los principales, a los escribas, para que le digan dónde habría de nacer el Cristo. Lo importante de esto era la información que tenían estos magos. Hablaban del profeta, y este profeta era Miqueas. Allí nosotros podemos ver todo este relato en Miqueas, en el capítulo 2, del versículo 2 al 4. Y fíjense que ellos eran reyes que estaban mucho más lejos de donde estaba aconteciendo esto, y ya sabían, esta información ya estaba escrita por el profeta, y estas naciones ya tenían estos escritos, ya tenían esta información, y bueno, se fueron dando, porque ellos eran estudiosos, estaban siendo entendidos en los tiempos como iban sucediendo. Entonces vieron esa estrella, porque también fue una de las señales que los hizo salir de sus tierras para encontrarse con el Salvador. Claro, ahí los escribas y los principales sacerdotes abren los rollos, como estaban escritos antes, y ahí leen y certifican que iba a ser en Belén de Judea, ¿sí? Porque ahí estaba escrito. Y leen en el libro de Miqueas, como está comentando Iván, ¿sí? Que no era la más pequeña, porque de ahí nacería el Salvador, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo Herodes? Bueno, allí Herodes, siguiendo el relato, dice que llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Tremenda astucia, queriendo saber dónde estaba el Salvador, porque le era competencia, no era que realmente estaba tocado, él estaba sintiendo que alguien le iba a serruchar el piso. Justamente. Y él, este Herodes no era del pueblo de Dios, no temía a Dios, ni le interesaba que se esté cumpliendo una profecía, ¿sí?, dada por Dios, una persona que iba a venir a cambiar, ¿sí?, la atmósfera del mundo, ¿sí? Venía este Salvador para apacentar al pueblo, ¿sí? Venía para alinear al pueblo con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos oyeron al rey, ¿sí?, lo escucharon, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Qué tremendo esto, cómo esa estrella se iba moviendo y los iba guiando, ¿sí? Como hablaba hoy, era como un GPS que le iba guiando, y se detuvo en un lugar. Y allí, cuando dice que se detuvo, justamente donde estaba el niño. Claro, habiendo oído al rey, dice que se fueron de aquel, y la estrella que habían visto ellos en el oriente, que iba delante de ellos, llegando a él, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, dice.
Pero aconteció algo que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bien, ahí certificamos lo que decíamos, ya no estaba en el pesebre Jesús, sino que lo encuentran en una casa donde ellos ya estaban viviendo hasta que se recuperara un poco María, ¿sí? Pero ¿qué pasa luego de esto? Cuando los sabios adoran al Señor, le ofrecen, después en la noche, ¿qué les pasa? Claro, ellos tienen la revelación en un sueño que no volviesen a Herodes, porque allí había una artimaña que estaba... Entonces ellos llegaron y regresaron por otro camino hacia sus lugares de origen. Pero cabe destacar acá una cosa, los estudiosos que han estado siguiendo todo este relato, cuando estos reyes le ofrecen oro, incienso y mirra, muchas veces pensamos que es algo poquito. Generalmente esta gente que salía de esta manera, acá el relato no lo dice qué cantidad, se nombran 3 reyes, se dice, algunos interpretan 3, otros dicen que eran 4. Hoy podemos decir que en la historia de estos pueblos, cuando salen, no salen con un poquito, un puñado, salen con camellos, con muchas, en este caso, mucha cantidad de oro, mucha cantidad de incienso y de mirra, que son símbolos importantes que hoy podemos analizar los significados de cada uno, pero eso es para el acontecimiento de lo que ya después va a acontecer. Lo que nosotros tenemos que saber que allí estos hombres le proveyeron riquezas. Entonces aquí vamos a notar que Jesús empezó a tener una economía sólida, porque estudiando esto, estos reyes no traían pocas cosas. Claro, eso también había sido por algo especial, porque Dios, por medio del sueño, les anuncia a ellos que no vuelvan a Herodes, porque Herodes quería matar a Jesús. Ahí fueron avisados, porque ellos no sabían. Ellos se van por otro lado y el ángel viene donde José y le anuncia y le dice: huye a Egipto, que se vaya, porque Herodes iba a procurar matar a Jesús. Como Herodes se vio burlado, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso también es una fecha estimativa que en diciembre, el 28 de diciembre, se recuerda el Día del Inocente, ¿sí? Significa que todos esos niños nacidos de 2 años para abajo los mataron, ¿sí? Los mataron porque creía Herodes que en uno de ellos iba a encontrar a Jesús. Y entonces esto es algo como para tener en cuenta. La gente que no sabe juega al Día del Inocente haciendo bromas pesadas, como haciendo creer algo, ¿sí? Es un juego, es un chiste, pero realmente se recuerda ese día, el día de tantas criaturas que murieron. Bueno, Iván. Y eso, o sea, no es menor el dato. Eso durante el transcurso de la historia se fueron dando estos acontecimientos de matanza de niños, y hoy estamos atravesados por una connotación muy similar. Entonces no es novedoso lo que hoy está pasando. Esto pasó en el tiempo de Moisés, donde también Faraón se sintió amenazado de que alguien podía superarlo, alguien podía hacer algo que a él lo pudiera perjudicar, y bueno, todo esto es que dijo, bueno, el pueblo está creciendo, son unos allegados, y que, bueno, en fin, todos estos pensamientos que tienen esta gente malvada, porque empiezan a ver cosas donde no tienen que ver y generan estas cosas que son horrendas. Y bueno, hoy nosotros podemos empezar a razonar estos tiempos, y que qué propicio es que pueda uno empezar a razonar y a pensar
el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Dios hizo un montón de cosas para que esto aconteciera y hasta el día de hoy estas cosas han sido firmes y es por eso que nosotros hoy tenemos esta oportunidad de darle a conocer esto que para muchos puede ser algo desconocido, para otros ya puede ser algo conocido, incluso hasta pueden estar criticando lo que estamos diciendo porque se da todo. Pero acá lo que nosotros tenemos que declarar es lo que los ángeles dijeron: paz a todos los hombres, y que la buena voluntad entre los hombres empiece a aparecer. Hoy es importante esto de la salvación. Jesús vino a ofrecernos salvación en un propósito de amor del Dios Padre, porque ya había tratado con la humanidad de muchas maneras, habló de muchas maneras por los profetas, hizo pacto con diferentes hombres referentes de integridad, referentes de santidad, porque muchos de los que tuvieron esa oportunidad de comunicarse con Dios, había cualidades que eran importantes, pero no fueron suficientes. La humanidad siguió pecando, siguió haciendo todo lo contrario a Dios. Y Dios, como nos ama de una manera extraordinaria, dice que entregó a su único hijo. Y eso lo vino a hacer, y eso es lo que hoy estamos diciendo. Vino a nacer para morir. O sea que Él vino con un propósito, sabiendo de antemano Él que venía a esta tierra con ese propósito de entregar su vida por la humanidad. Por eso Él se conservó durante cada etapa de su vida, ¿sí? Cuando fue niño, habla de que Él fue sujeto a sus padres, ¿sí? Él tuvo que aprender obediencia, porque allá en el cielo solamente se hace la voluntad de Dios, y Él acá en la tierra tenía contacto con todos los seres humanos, entonces tuvo que aprender obediencia, tuvo que estar sujeto, o sea que también a Él sus padres en algún momento le dijeron un no, ¿sí? Y Él tuvo que aprender, Pero ¿sí? es como todo, o sea, Él tuvo que pasar cada etapa de ser niño, de ser adolescente, de ser joven y tomar decisiones que las tenía clarísimas, porque en todo momento Él quería agradarlo a Dios primeramente, pero también Él obedecía a sus padres, Él estaba atento a las necesidades, y de hecho José, no se sabe cuánto tiempo duró José en la historia, vamos a decir, de lo que iba desarrollando Jesús, pero sí José pudo darle la legalidad de pertenecer a una familia, pero también de prepararlo, de instruirlo, de ser el sacerdote terrenal sobre Jesús, enseñándole todas las cosas que tenían que ver con la enseñanza bíblica que hoy nosotros representamos, pero también les enseñó a sustentarse, porque Jesús aprendió el oficio de José. Es por eso que en muchos relatos dicen el hijo del carpintero, o sea, tenía todas las connotaciones necesarias que hoy nosotros tenemos que evaluar, que tenemos que razonar, que las tenemos que pensar, que tienen que estar en nosotros. Y Jesús siempre tuvo la claridad, aún de niño. Muchas veces nosotros buscamos a nuestros hijos, ¿y dónde están nuestros hijos? Y generalmente decimos que cuando hay un silencio, algún lío están haciendo. Y nos encontramos con la sorpresa. Pero en el caso de Jesús, se iba a estar a los pies de esos hombres que sabían de la Biblia, que eran estudiosos de la Biblia, que tenía ese contacto con esos sacerdotes en ese momento, y incluso tuvieron un inconveniente en una de las oportunidades que fueron al templo, y la familia estaba volviendo a su casa de origen y se encontraron con que Jesús no estaba. Y allí dice que lo buscaron y lo encontraron en el templo. Entonces allí le manifestó que era necesario estar en los negocios de su padre. Él reconocía que el padre era Dios. Si bien respetaba a su padre terrenal, que era José, él sabía que había algo mucho más grande, que era obedecerlo a Dios. Y hoy es importante que meditemos acerca de esta fiesta, este tiempo. Por eso hablamos de una fiesta especial y donde siempre se manifiesta de alguna forma, con luces, muchos arman su pinito con muchas luces. ¿Por qué? Anunciando y recordando también que hubo allí una estrella
que señalizaba el lugar donde había nacido Jesús. Hubieron ángeles, resplandores, hubieron tantas cosas que manifestaron un tiempo de alegría, un tiempo de gozo. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Nosotros queremos invitarte a que si estás pasando un tiempo de prueba, de tristeza, por lo que hubiese sido, si en este tiempo perdiste un ser querido, se te fue, por lo que estamos viviendo en este tiempo, por un momento recuerdes que esto que estamos celebrando en este tiempo es lo más glorioso que aconteció en la historia de la humanidad. Es el nacimiento de Jesús con un propósito, para que vos y nosotros seamos salvos, ¿sí? Por eso Él vino con ese propósito, para un día morir en la cruz y salvarnos. Es por eso que queremos hacerte conocer el verdadero propósito de la Navidad. Todo esto que relatamos y ojalá hubiéramos tenido más tiempo, porque todo esto está limitado por las plataformas, por el tiempo de atención de la gente, de ustedes mismos, que se pueden cansar y todas estas cosas, pero queremos llevarte a que el propósito de la Navidad es reconocer a Jesús. No hay otra intención. Hoy te dicen Papá Noel, hoy te dicen regalo, que es importante porque en esto de que a Jesús se le presentaron estos presentes, era un regalo, y ese es el espíritu que hoy tiene que haber en nuestra familia. Pero qué mejor regalo que vos le invites a Jesús a habitar en el corazón. Que vos les dé el regalo importante para Jesús, es tu corazón. Que le diga a Jesús: yo necesito que vengas a mi vida, necesito que transformes mis situaciones, necesito que me saques de esta nebulosa donde me encuentro, porque hoy realmente alumbra esa estrella de Belén que se posa hoy en mi corazón, simbolizando ese pesebre donde naciste. Yo quiero que nazcas en mi corazón, quiero que entres a mi vida a reinar, y que realmente esos anuncios a los pastores en la tierra paz y buena voluntad en los hombres sea lo que se manifieste en mí. Pero ese gozo que está en los cielos, porque viniste a nacer aquí a la tierra y dando la oportunidad de que yo me pueda encontrar con salvación. Esto es lo que hoy nosotros necesitamos. Queremos que entiendas que la Navidad es una fiesta donde vamos a representar el nacimiento de Jesús, pero también hoy en nuestro corazón. ¿Qué te parece, Iván, si hacemos una oración de agradecimiento al Señor, celebrando esta natividad, esta Navidad, este tiempo? Como decíamos al principio, no tenemos una fecha exacta, ¿cierto? Pero no importa, ya que se dejó esta fecha estipulada, juntémonos los que podamos. Nosotros sabemos que hay un cupo de gente que nos podemos juntar con todos los cuidados, a celebrar, a regocijarnos, a pedir que en esa mesa, más que pensar en alimentos, haya paz, que es algo tan importante para el entorno familiar. Y que esa paz no tiene que ver con la vestimenta, no tiene que ver con lo que pueda haber en la mesa, tiene que ver con esta actitud de una buena voluntad entre los hombres. Esta de compartir lo poco, lo mucho, compartirlo, pero en paz, en armonía, en esto de pensar que Jesús vino a darnos salvación, y esto también tiene que ver que nos vino a dar la salvación del momento que estamos viviendo. Si estamos tristes, que el gozo comience a invadirnos. Así que vamos a hacer esa oración de agradecimiento, y luego sí queremos también hacer una oración para aquellos que quieran aceptar a Jesús en su corazón. Así que ¿podés hacer la oración de agradecimiento? Señor, en este momento queremos honrarte, bendecirte, exaltarte, darte gracias, Señor, porque fuiste obediente, viniste a nacer en esta tierra haciéndote hombre, y viniste con ese propósito de darnos la salvación de nuestras almas. Por eso, en este momento honramos, te glorificamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Gracias, estamos eternamente agradecidos. Amén. Amén. Y aquellos que hoy este relato, esta información que te hemos acercado, muy disminuido, ya te digo, por los tiempos,
Pero si querés saber más, ya a partir del 9 de enero vamos a tener nuestra primer reunión presencial en el templo, en la cual ya te vamos a ir dando información, y estate atento a la página de Contacto de Vida, donde vamos a dejar allí la invitación para aquellos que estén interesados, porque hoy no es que vamos a llegar y tranquilamente vamos a entrar al templo. Hay protocolos que cumplir, vamos a tener que llamar a la gente. Si vos querés y tenés el interés de participar, nos mandá a través de un WhatsApp, a través de la página Messenger, lo que sea, que querés participar. Entonces te vamos a tener en cuenta, te vamos a estar llamando y te vamos a decir el horario que es la reunión, y para que puedas llegar y puedas entrar tranquilamente y no te sientas que vas a llegar y no vas a poder entrar. Así que todo esto está abierto a través de la página. Pero ahora mi interés principal es que si querés aceptar a Jesús en tu corazón, si hoy querés que Él reine en tu vida, que Él sea el que te traiga esa paz que estás necesitando, que te traiga esa tranquilidad que no estás encontrando. Así que te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos allí. Yo lo voy a mantener abierto porque quiero mirar allí hacia la pantalla para poder soltar esta palabra y poder ayudarte en este tiempo de oración. Decí conmigo: Señor Jesús, en este momento me presento ante ti, reconociendo que soy pecador, que aunque yo crea que soy una buena persona, he fallado ante ti, porque no he hecho lo correcto, porque no he sabido esta información. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y quiero obtener tu perdón. Es por eso que hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, para que tu paz se pose en mi vida y tu perdón me habilite a estar en tu presencia. Gracias, Jesús, por tu nacimiento que marcó la esperanza y la oportunidad, pero a través de tu muerte nos reconciliaste ante el Dios Padre. Hoy mi vida te pertenece. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y si hiciste esta oración, ya integrás de esta gran familia, de la familia de Dios, del pueblo de Dios, y sos nuestro hermano, nuestra hermana, y sentiste que en todo momento que estás acompañado. Así que contactate con nosotros, mandanos un WhatsApp, mandanos un email, lo que quiera. En la página está todos los detalles para que te puedas comunicar con nosotros y hacernos saber que hiciste esta oración para nosotros ayudarte, porque este es un proceso. Hoy naciste a este momento de que Jesús reine en tu corazón, pero necesitas saber más de Él, y para eso estamos nosotros y la congregación, para ayudarte. Así que Dios te bendiga por esta decisión. Te amamos en el Señor y sabes que en Dios siempre hay oportunidades. Que Dios bendiga a cada familia en esta noche buena, el día también 25, que cada uno de ustedes pueda tener este tiempo hermoso de celebración. Y antes de finalizar esta reunión, vamos a tener algo muy especial, Iván. Sí, algo que se preparó con mucho amor, y representando un poco y haciendo el cierre de lo que hemos relatado aquí en pequeñas imágenes. Así que te vamos a dejar ese momento para que vos lo puedas disfrutar. Bendiciones. Dios te bendiga, un abrazo, y que el Señor de paz reine en sus corazones.